Bueno, mis hermanos, en esta nueva oportunidad que ustedes nos permiten llegar hasta su casa, les explicaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, el versículo sexto. Ya de esta manera no honrará ni a su padre ni a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vivimos en medio de una sociedad que se jacta de ser religiosa. El tema de esta hora vamos a llamarlo el arrepentimiento. Le reitero, vivimos en una sociedad que se jacta de ser religiosa, que pretenden enseñarle a la gente que ellos tienen la verdad, que los tradicionalistas dicen que tienen la verdad. La verdad no la tienen los tradicionalistas, la verdad está detallada en las Santas Escrituras. Pero Jesús fue enfático al decir que los religiosos de su tiempo habían cambiado el proceso de la palabra de Dios por medio de sus tradiciones. Las tradiciones invalidaron el mandamiento de Dios. Las tradiciones apartaron al hombre de la verdad. Miremos, por ejemplo, el caso del arrepentimiento para que usted entienda que el hombre ha invalidado el mandamiento de Dios, ha trastornado, ha cambiado, ha hecho burla de la palabra de Dios. Si miramos la palabra del Hijo Pródigo, voy a hablarles del verdadero arrepentimiento según las Escrituras. En la parábola del Hijo Pródigo, ustedes notarán la ilustración de todos los elementos que necesita una persona para arrepentirse. En la historia del Hijo Errante, hay un momento cuando el pródigo llega a un momento cuando reconoce su maldad y reconoce su pecado y su desesperación, su condición de desesperado. Y dice la Biblia, volviendo en sí. El volviendo en sí es reconociendo, meditando, analizando que cometió un pecado gravísimo. San Lucas 15, verso 17. Cuando él hace un alto en el camino, reacciona, medita, analiza profundamente que ha cometido un error y un pecado gravísimo, entonces decide regresar a casa. Toma la decisión de volver a su hogar y de buscar el perdón. A la gente le han enseñado que arrepentirse es subir a cierto santuario, golpearse el pecho, cumplir ciertas condiciones religiosas y ya se acabó. Eso no lo enseña la Biblia. Este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Mire el consenso que usa Dios para que Dios nos pueda perdonar de verdad. Confesó su pecado. Todo pecado demanda, primero, una confesión del pecado. Segundo, un apartarse del pecado. Examinemos bien. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando una persona comete un pecado, no comete un pecado contra otro pecador. Entonces no hay que ir donde otro pecador a pedir el perdón de los pecados. Cuando uno peca, ofende a Dios porque Dios es el único ser que es santo. Entonces, cuando uno ha cometido un pecado, tiene que ir a buscar al autor de la salvación, al autor del arrepentimiento. Pero la gente se va a buscar a otro pecador para pedir perdón. Cuando una persona va donde otro hombre a pedir perdón de sus pecados, le pasa lo que le pasa a la señora que por negligencia barre la casa, levanta la alfombra y echa la basura debajo de la alfombra sin sacarla de la casa. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? Dice, la casa está limpiecita, pero mentiras, la basura está debajo de la alfombra. Eso es lo que le pasa a los que van a pedirle perdón a otro pecador, que les dice con ciertas actitudes religiosas, ya te puede decir, tu pecado ha sido perdonado. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Examinemos entonces las palabras que nos enseña la Escritura. Me levantaré, es decir, abandonaré mi pecado, mi vida anterior, e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como a uno de tus jornaleros. San Lucas 15. Al final, él actualmente
abandona el lugar donde estaban los cerdos, que habla del mundo. Los cerdos representan la inmundicia, la inmoralidad, la pecaminosidad, lo sucio, lo vil y lo bajo del hombre. Abandonó el chiquero, regresó al lugar de su padre y confesó su pecado con gran dolor. Otra parábola nos muestra, ahora, pero aquí hay algo especial, y es que el padre de familia sale a recibirlo con los brazos abiertos. Le tiene preparada una gran fiesta. ¿Cuál es el padre de familia que para recompensar la maldad de sus hijos le hace una gran fiesta? El único que hace eso es nuestro Salvador Jesucristo, para enseñarnos que si usted se cayó, cualquiera de nosotros cometió un pecado, un error, se cayó de la gracia, ahí está ese Cristo bendito que nos recibe nuevamente si hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera contrición. Aquí tenemos otra parábola que nos muestra la actitud apropiada del verdadero arrepentimiento, y está en San Lucas 18 del versículo 9 en adelante. Un fariseo parado en el templo oró y dio gracias a Dios porque él no cometía pecados y se jactó ante Dios de sus buenas obras. Este es el tipo de religioso, de moralista, que va al templo y le dice a Dios que él no ha pecado, sabiendo que su conciencia está contaminada de maldad. Este hombre era un religioso de su tiempo. Llegó al templo: Señor, no soy como los demás hombres, yo hago esto y esto y esto y esto. Este es el tipo de personas que nunca han conocido a Dios y que creen que con golpearse el pecho ya le taparon la boca a Dios. Pero atrás del templo, fíjense que este religioso se hizo adelante en el templo, en la primera banca, como realmente si él fuera pues un hombre limpio y santo. Pero allá atrás del templo, del santuario, había un recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos eran corrompidos, corruptos, inmorales, extorsionaban a su mismo pueblo Israel. Pero ese hombre se acercó allá en la última parte del templo con la cabeza agachada, con el corazón compungido, avergonzado de haber ofendido a Dios. Con humildad agachó su cabeza y dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Acudió a la fuente verdadera del pecado. Acudió a Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y la Biblia dice que el Señor recibió ese arrepentimiento, esa conversión, porque había un corazón sincero, franco y arrepentido. Si miramos el caso de David, después de haber cometido ese adulterio tan grande con Betsabé, nos deja un hermosísimo ejemplo para un hijo de Dios que ha pecado, que ha fracasado, que ha caído. Y dice que el espíritu de su oración es característico de todo verdadero arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, mire bien, reconozco mis rebeliones. No le echó la culpa a Betsabé ni a nadie más, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti. Vuelve y repite lo que estábamos explicando ahora. Cuando uno peca es contra Dios, no contra otro pecador. Observen que David no fue a buscar a un hombre, fue a buscar el rostro del Altísimo Dios, del Dios Santo. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué precioso todo esto. Cuánta diferencia hay entre esto que enseña la Biblia y lo que nos enseñó el hombre sin el conocimiento de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta oración la hizo David después de haberse arrepentido, después de haber pecado gravemente con Betsabé, después de que su pecado fue descubierto por Dios. Dios había visto cuando una persona comete un pecado, Dios ha visto todo lo que esa persona ha hecho. Y fíjense ustedes que Dios le mandó al profeta Natán a David y Natán llamó a David y le descubrió toda la película. O sea, que Dios había visto todo ese adulterio. Cuando David estaba ya en la torre arriba, en la parte más alta de su castillo, y vio a Betsabé que se bañaba desnuda. Dios vio todas las actitudes, los pensamientos, las miradas, los deseos y las decisiones que tomó David, cómo la mandó a llamar, la tomó en su lecho, adulteró con ella y mandó a matar a Urías, Geteo, el esposo de Betsabé, para ocultar su pecado. Todo eso ya lo había visto Dios, porque no hay un lugar donde yo me pueda esconder. Jeremías 23 dice, soy yo Dios solamente desde muy lejos, desde muy cerca y no desde muy lejos. ¿Se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, los cielos y la tierra. ¿Dónde me puedo esconder que Dios no me vea? Dios conoce los pensamientos más íntimos de nuestra vida. Dios conoce nuestras actitudes. Si Él conoce el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre, si tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, ¿no va a conocer nuestros procederes? Él conoce los pensamientos de los hombres que son inicuos. Que Dios nos ayude a entender qué es el verdadero arrepentimiento. Un abrazo y bendiciones para todos.